Hola Juan Carlos, hola a todos, Hola, hola Florencia, buenos días, ¿cómo estás? buenos días, muy bien, muy bien. Una vez más nos encontramos en un nuevo episodio del Cyber Tuesday, este desafío para mentes inquietas. Juan Carlos, esta vez, ¿qué tema, no? El omni-phishing. Sí, sí, correcto. Está agarrando mucha atracción este tema nuevo. Así es, así es. Así que bueno, esperamos que todos disfruten esta conversación que vamos a tener con Juan Carlos y no duden en preguntar cualquier duda o pregunta en el botón de las preguntas y el chat está disponible. Así que Juan Carlos, sin más preámbulos, te paso la palabra y quedo por aquí. Vale, muchísimas gracias. A ti. Bueno, para mí es un placer estar aquí una vez más en este Cyber Tuesday. Lastimosamente el mes pasado no tuvimos, bueno, por temas de cierre de trimestre y otros elementos. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Estamos aquí con preguntas incómodas, con un tema de verdad que cada día está tomando más tracción, que es el omni-phishing. Bueno, quiero comenzar contando una historia. Eh, Esta es una historia real, como siempre. Yo rescato cosas de mi, de mi día a día, de las investigaciones en las que estoy, de cosas que me comparten mis colegas. Y es que una persona recibió una llamada telefónica diciendo que había un tema con su cuenta de banco. Eh, la persona, pues, en ese momento sospechó, como siempre, cada día nosotros estamos un poquito más alerta de las cosas que recibimos, que escuchamos por los medios electrónicos. Pero después de esa llamada, inmediatamente recibió un correo que parecía ser del mismo banco. Tanto la llamada telefónica como el correo electrónico tenían una coherencia. La persona siguió dudando. Sin embargo, acto sucesivo recibió un SMS de un cargo en su tarjeta de crédito que la persona, por supuesto, no reconocía. Eh, Verificando tanto el SMS como el correo electrónico, ambos enlaces que estaban ahí apuntaban a una página web, la cual la persona ingresó. Y en esa página, pues obviamente se le solicitaban los datos de acceso a su cuenta. La persona, obviamente ya entendiendo de que estaba recibiendo de diferentes medios o canales la información de su banco o lo que parecía ser su banco, ingresó los datos de su cuenta y de su tarjeta de crédito en una página que inmediatamente en el momento que estaba ingresando la información se dio cuenta de que había algunos elementos que no le cuadraban, sobre todo con el aspecto de la página y algunos errores extraños que vio y detuvo el ingreso de la información. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, ocurrió con una técnica que no es nueva, pero que cada día está tomando más tracción. Señores, estamos hablando de lo que es el omni-phishing. ¿Qué es realmente el omni-phishing? Bueno, el omni-phishing es esta modalidad de ataque de ingeniería social donde el atacante coordina múltiples canales de comunicación. Estamos hablando de vectores de ataque para crear una experiencia de engaño coherente y persistente. Esto, pues, no es algo nuevo. Esto es algo interesante porque esto viene heredado de la banca. Nosotros en banca llamamos omni-phishing cuando nosotros queremos entregarle a nuestro cliente una experiencia única a través de múltiples canales. Y en ese sentido, cuando le decimos a las personas que están recibiendo esa información a través de diferentes canales, pues el acceso a esa información viene de diferentes lugares, pero la experiencia es la misma. Entonces, un onboarding digital puede comenzar con una llamada telefónica genuina del banco, derivar en una página web,
completar con una llamada de control con la persona, inclusive con medidas de seguridad como un correo electrónico o un SMS. Entonces, cuando hablamos de omni-phishing, estamos hablando de esa técnica que están utilizando de manera coordinada los atacantes para utilizar múltiples vectores para hacer sus ataques. Y en este sentido, pues, yo de alguna forma acuñé la expresión o la frase omni-phishing. Entiendo que a lo mejor no fui el primero en decirla o inventarla, más sí el primero en acuñar la frase. Si vemos un poquito ya más en profundidad la definición, podemos hablar de esa modalidad de ataque de ingeniería social en la que el actor malicioso orquesta, ¿y por qué hablamos de orquesta? Porque esto es coordinado. Imagínense un director de orquesta manejando múltiples ataques de una campaña de forma coordinada y simultánea a través de múltiples canales digitales. Estamos hablando de estos vectores: correo electrónico, SMS, llamadas telefónicas, redes sociales, aplicaciones móviles, códigos QR, sitios web falsos. ¿Con qué? Con el objetivo de crear esa experiencia de engaño cohesiva y persistente que maximice la probabilidad de que la víctima ceda información sensible o dé acceso al sistema. Y por supuesto, esto se distingue del phishing tradicional por su naturaleza de multicanalidad sincronizada y del fraude omnicanal como foco específico en la manipulación psicológica y al engaño como vector principal. Y bueno, yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando nosotros en ciberseguridad hablamos del vector de ataque, hablamos de ese método o camino que los ciberdelincuentes utilizan para acceder a un sistema, red o dispositivo. Por supuesto, con el objetivo de realizar una acción maliciosa. Aquí hablamos de robar datos, comprometer la seguridad o instalar algún tipo de software malicioso como un ransomware. Y bueno, creo que por aquí vamos a ver cómo está este chat. Quiero comentar después, quiero primero que me saluden, ya tenemos más de 80 personas en sala. Y cuando hablamos de vector de ataque, hay una referencia en la naturaleza que es maravillosa. Y esta referencia yo lo utilizo en muchas de mis presentaciones para explicar lo que es un vector de ataque. Y este ejemplo lo tenemos en la naturaleza. Si yo les pregunto a ustedes cuál sería el vector de ataque para enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el virus de Zika, el virus del Nilo Occidental, ¿qué me dirían? Vamos a ver si por aquí alguien en el chat me escribe. Yo voy a poner aquí, hola, no quiero que te parezca que fuera un monólogo. ¿Cuál es el vector de ataque para, por ejemplo, el virus del dengue, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Que me escriba aquí por el chat. Gracias, Florencia. Vamos a darle unos segundos a ver quién va a ser la primera persona que me diga cuál es ese vector de ataque que podemos utilizar en la naturaleza. Les voy a dar una pista. Es el animal que más personas mata en el mundo. Florencia, esta audiencia está como desconectada del chat. Vamos a ver. ¿Nadie sabe? Bueno, yo se los voy a decir. Cuando hablamos de vector de ataque, esencialmente es ese punto de entrada que los atacantes explotan para llevar a cabo sus ataques. Y no hay mejor referencia que el zancudo, el mosquito. El mosquito es conocido como ese vector que transmite estas enfermedades a los seres humanos. Y nosotros en ciberseguridad tenemos un sinfín de vectores de ataque. Aquí solamente les traigo una muestra de algunos conocidos. Tenemos, por supuesto, el phishing, vulnerabilidades de software, ingeniería social, compromiso de proveedores externos que están muy de moda, hablando de lo que es el supply chain. Pero cuando hablamos de omnicanalidad, tenemos a un director de orquesta, que en este caso es el atacante. Y ese atacante, de alguna forma, va a coordinar esos vectores o canales para atacar a sus víctimas.
Entonces, lo que puede comenzar con un simple correo electrónico, como nosotros manejamos inicialmente el phishing con correo electrónico, puede ir combinándose con ¿qué? Con una llamada telefónica, con un correo con un malware, puede combinarse con un SMS solicitando un OTP, puede combinarse con un SMS, una llamada o un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, una página web ficticia o un QR, un OTP también para tratar de extraer la información de segundo factor de autenticación de la víctima una vez que ya se tienen las credenciales. Un USB, un drop USB, donde los atacantes pueden dejar un USB alrededor de sus víctimas esperando que lo conecten sus equipos. Un mensaje de texto en cualquiera de las plataformas que tenemos ahorita. Porque ahora cualquier red social, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese cualquiera, tiene posibilidad no solamente de hacer una llamada, sino también de recibir mensajes de cualquier persona. Entonces, ese omnicanal, hablamos ahora de esa nueva superficie de ataque, lo que inicialmente comenzó con un correo electrónico, ahora tiene todos estos canales que el atacante combina para acceder a su víctima para que ejecute una acción que no necesariamente puede ser en su bienestar. Y si hay una imagen que de alguna forma resalta lo que podría ser el OmniFishing, ya se lo voy a compartir ahorita, que quiero resaltar de que cada canal refuerza al otro. Entonces, es la suma de fuerza. Lo que antes parecía muy sencillo, con un solo correo electrónico, ahora es combinado con múltiples canales. Pero bueno, dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo creo que si existe una imagen que representa hermosamente lo que es el omnifishing, es esta imagen de este hermoso pescador. Esta persona pues no solamente tiene cientos de cañas de pescar para aumentar, por supuesto, su superficie de ataque y ser más eficiente a la hora de pescar sus peces. Pero bueno, vamos a entrar un poco en la mente del atacante de la omnicanalidad. Y como mencioné anteriormente, esto no es algo nuevo, esto es algo normalmente la ciberdelincuencia va por delante de la industria, va por delante de nosotros y nosotros inclusive vamos aprendiendo de ello. Pero en este caso es al revés. En este caso, los delincuentes aprendieron de nosotros. ¿Por qué digo que aprendieron de nosotros? Porque aprendieron las técnicas de la omnicanalidad. Entendieron que ahora los bancos o las organizaciones financieras, e incluso otras organizaciones, están utilizando múltiples canales para ser más eficientes, no solamente sus funciones de mercadeo, sino de reclutamiento, de onboarding digital. Entonces, lo copiaron no solamente por su eficiencia, sino porque ya esto formaba parte natural de la experiencia que tenemos nosotros consumiendo servicios financieros. Entonces, el atacante piensa en narrativa, no en tecnología. No envía un solo mensaje, construye una experiencia. Y en una experiencia, estoy hablando de una experiencia de fraude. ¿Por qué? Porque su objetivo es crear una consistencia psicológica. Ya vamos a explicar un poquito más adelante que hablo de esa consistencia psicológica. Porque si el mensaje llega por varios canales, la víctima percibe algún tipo de legitimidad. Entonces, fíjense, esto es más o menos un poco de la anatomía o un ejemplo de omnifishing, donde por supuesto ya el fraude no entra por un canal a la vez. Entonces, en este ejemplo, podemos ver aquí que todo comienza con un correo, ¿no? De una alerta sospechosa. Inmediatamente la víctima recibe un SMS relacionado, por supuesto, con ese mismo evento, con ese mismo correo. Después la persona recibe una llamada confirmando que no ha tomado acciones tanto en el correo electrónico como en el SMS. Finalmente, recibe algún tipo de información vía WhatsApp, donde los atacantes pueden utilizar esto para extraer o hacer
un ataque a la propia cuenta de WhatsApp enviando un código de verificación, tratando de secuestrar la cuenta, o simplemente puede llevarte a una página fake, que en este caso sea exactamente igual a la de tu organización financiera, organización bancaria, para que finalmente entregar información confidencial, como pueden ser credenciales, contraseñas, nombres de usuario, e inclusive con niveles superiores, entregar información sobre los segundos factores de autenticación. Entonces, esa narrativa que está construyendo el atacante, cada elemento que va agregando a esa ecuación va, por supuesto, aumentando la credibilidad psicológica de la víctima. Entonces, vamos a ver cómo el atacante construye un ataque de omniphishing. Bueno, lo primero que tengo que mencionar es que la información está allí. A través de los SINT, de los open source, internet, hay una infinidad de información donde los atacantes investigan no solamente nuestras redes sociales, sino toda la información pública que está desbordada en nuestra huella digital en la internet. Una vez que se hace esa recuperación de información, pues hay una segunda fase, que es ese primer contacto. Ese primer contacto puede venir con un correo electrónico o con un SMS inicial. Luego, en una tercera fase, viene lo que llaman el refuerzo narrativo, que es en otros canales que confirman el primer mensaje. Entonces, vimos una infinidad de canales. Yo mencioné 12, pero pueden hacer canales inclusive, hasta hemos visto presenciales. Hemos visto inclusive ataques que han venido con cartas postales. Una carta física o un documento físico donde se le envía a la víctima, que se combina con estos otros medios. Luego, en una fase 4, hay algún tipo de interacción humana. Puede haber algún tipo de phishing, que es todo lo que hablamos de las llamadas telefónicas fraudulentas. Una llamada de un soporte técnico falso diciendo que va a ayudarnos a resolver el problema, ya sea un call center ficticio del banco, o ya sea la famosa llamada esta de Microsoft, o de cualquier herramienta o sistema que nosotros manejamos en nuestras organizaciones. Y finalmente, pues, se ejecuta el ataque. Se hace la captura de las credenciales, se hace la apertura del documento que pueda tener algún tipo de payload o algún tipo de malware dentro del mismo. Y finalmente, se obtiene el acceso. ¿Se obtiene el acceso a qué? A la data, a la información. Y señores, cuando llegamos a esta fase 6, pues podemos decir prácticamente que es game over. Pero fíjense que en cada una de estas fases hay algún tipo de protección. Si no hay información publicada, no se puede ejecutar la fase 1. O la información que ustedes publican, ya sea tanto de manera personal como de manera organizacional en sus empresas, puede ya limitar la fase 1. Y al no haber fase 1, por supuesto, no se puede generar la segunda fase. Y así sucesivamente. Cada fase tiene su nivel de protección. En la fase 2, ese primer contacto, ya automáticamente, si nosotros no verificamos con nuestra organización, rompemos la fase 2. Sin embargo, si el ataque continúa en la fase 3, en ese refuerzo narrativo, cuando somos contactados por otros canales y nosotros no hacemos la debida diligencia, ¿qué hace la debida diligencia? Verificar la realidad de lo que estamos recibiendo, la autenticidad de la información que estamos recibiendo. Entonces, imagínense todas las cosas que tienen que pasar para que el omniphishing sea exitoso. Entonces, en cada una de esas fases, nosotros podemos perfectamente establecer medidas de control. Pero el omniphishing tiene un poder psicológico muy potente, porque el cerebro humano confía en la coherencia. Nuestro cerebro funciona con el orden. Cuando nosotros estamos recibiendo la misma información de diferentes fuentes, tendemos a creer que es verdad.
Y esto lo saben la gente de mercadeo, la gente de neuroventa, la gente que habla de negociaciones, e incluso se dice que una verdad que se repite 1000 veces se convierte, una mentira que se repite 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, si recibimos el mismo mensaje por estos múltiples canales, por supuesto, lo vamos a percibir como real. Entonces, ¿qué van a atacar los atacantes? Van a explorar, pues, por supuesto, los elementos que ya conocemos de la ingeniería social, que son la urgencia. Tienes un problema, te robaron, te hicieron una transacción equivocada, el departamento de tecnología detectó que tu máquina tiene un virus, mándate un correo con un attachment contaminado, la urgencia de resolver. El tema de autoridad, recibimos información de un jefe, de un director de la organización, de una autoridad policial, que está muy de moda ahorita, que las personas impersonan, los delincuentes impersonan policías, fuentes del orden público, e inclusive hacen hasta videollamadas con fondos como si fuera una comisaría para ejercer presión sobre la víctima. Bueno, hablamos también de esa consistencia narrativa. Estamos recibiendo la información similar por múltiples vectores. Y por supuesto, el tema también de la presión operativa. Tienes que ejecutar inmediatamente porque esto puede afectar no solamente a nivel personal, sino también a tu organización. Y por supuesto, el resultado es que nosotros, de manera psicológica, validamos el fraude. Es una validación psicológica del fraude. Pero el omni-phishing ahora es un habilitador de ese fraude moderno. ¿Por qué? Porque una vez que el atacante obtiene acceso, pues pasan cosas como se hace un BEC, que es el Business Email Compromise, se compromete en cuentas de altísimo nivel, puede haber un account takeover, como lo vimos en la sesión anterior, y si no lo han visto, los invito a que las busquen en los canales de SmartFence. Esa sesión quedó bellísima y perfectamente se conecta con esta. Hablamos de fraude financiero, hablamos de la ejecución de un ransomware dentro de la organización, hablamos de robo de identidad para cometer otro tipo de fechoría, inclusive de movimiento lateral. Cuando hablamos de movimiento lateral horizontal, es que una vez que se compromete un equipo, el atacante busca comprometer otros equipos que están dentro de la organización. Entonces, este omni-phishing no es el final de ataque. Es simplemente abrir la puerta a los delincuentes para que puedan entrar a nuestro sistema, para que puedan entrar a nuestras vidas, para que puedan robar nuestra información. Ahora, ¿por qué las defensas tradicionales no lo detectan? Bueno, porque las herramientas que tenemos en este momento están diseñadas para atender un solo canal. ¿Qué ven? Bueno, filtran correo electrónico, pueden bloquear un URL o una dirección web que detecten extraña, pueden detectar un malware, pueden identificar comportamientos, pero imagínense cómo controlamos nosotros, perdón, que el atacante use vectores tan extraños como una llamada directa al celular de la víctima o una llamada telefónica o una correspondencia como un sobre que recibe la víctima para amplificar el ataque. El ataque ahora ocurre entre canales diferentes. No hay una correlación entre los canales que hoy por hoy una herramienta pueda manejar, porque no puede contemplar elementos tan externos como una llamada telefónica. Y por supuesto, no hay una visibilidad completa de toda la imagen, lo que llaman el big picture. No podemos ver, porque las herramientas están diseñadas para eso, para filtrar correo, para bloquear URLs, para detectar el malware, pero no para ver que están siendo atacados por múltiples canales. Entonces, ¿cuál es el problema incómodo? Bueno, muchos programas de awareness entrenan a los usuarios ¿para qué? Simplemente para no hacer clic. Pero los ataques modernos no son solo clics, son historias de manipulación.
Entonces, tenemos que entrenar a nuestros colaboradores, a nosotros mismos. Nadie está exento de esto. Dicen por ahí que hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Yo, señores, que trabajo en esto, he sido víctima de phishing. Y no lo digo con pena, lo digo como testimonio, porque no hay nada peor que relajarse en esto, pensar que esto no nos puede pasar a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes están entrenando a sus equipos con las herramientas adecuadas, no solamente para que hagan clic, sino para que tomen decisiones correctas? Esa es una pregunta que yo me llevaría el día de hoy, no solamente a nivel personal, sino también para sus equipos. Entonces, ¿qué debemos cambiar en estos programas de awareness? ¿Qué es lo que yo propongo o que les puedo comentar? Bueno, tus programas de awareness deben evolucionar. ¿Deben evolucionar para qué? Para entrenar a sus usuarios, a sus colaboradores, para detectar primero que nada, estas narrativas de fraude. Entender que si están recibiendo a través de múltiples canales información, no necesariamente es legítima. ¿Ok? Hay que hacer también lo que nosotros llamamos esa revisión de multicanal. ¿Qué hago una revisión de multicanal? Bueno, entender por qué yo estoy recibiendo información de estos canales donde normalmente la entidad financiera o quien normalmente me atiende no usa esos canales de manera natural. Inconsistencia entre los canales. Muchas veces, por más perfecto que se quieran hacer los ataques, los adversarios, por ponerle un nombre, pueden cometer errores. Esto, por supuesto, se ha ido potenciando con la inteligencia artificial. Antes nosotros podíamos ubicar correos de phishing por las traducciones tipo Tarzán. Ahorita más bien es al revés. Cuando vemos un correo que está demasiado perfecto, con demasiados acentos, con demasiados puntos y comas, eso más bien nos crea la duda. Y por supuesto, entender que esto es una manipulación psicológica. Nuestros usuarios deben aprender a qué? A detener la historia del atacante. Porque ellos están creando esta narrativa. Ellos están copiando lo que funciona en el banco. Porque nosotros en banco tenemos también, como mencioné anteriormente, la omnicanalidad y es maravillosa. Yo comienzo un proceso de una solicitud de un crédito con una llamada telefónica, después esa llamada telefónica deriva en el app del banco y después termina en la página web del banco y no tengo que volver a poner todos los datos porque ya hay un proceso que está corriendo en el fondo. Por supuesto, orquestado. De igual forma, ¿cómo puede ser el ataque? Y finalmente, la identidad, lo hemos repetido millones de veces, es este nuevo perímetro. Porque el awareness debe evolucionar. ¿Por qué? Porque debemos entrenar a nuestros usuarios para detectar, una vez más, esas narrativas de fraude, esa presión multicanal, las inconsistencias entre los canales y lo que nosotros, por supuesto, llamamos la manipulación psicológica. Reflexiones finales. Ya para terminar, que nos queda, esto a mí siempre estos 30 minutos se me pasan muy rápido. Y si también se te pasaron muy rápido a ti, quiere decir que disfrutaste de esta presentación. Bueno, el omnifishing no se previene solo con tecnología, aquí tengo que decirlo, sino con cultura, con criterio y entrenamiento continuo. No podemos hacer campañas de awareness una vez al año. Tampoco podemos saturar a nuestros colaboradores y usuarios con campañas cada 15 días. Por supuesto, eso depende de la organización, depende mucho también del feedback y de la reciprocidad, cómo nuestros colaboradores reciban esas campañas. Y finalmente, el usuario ya no es el eslabón más débil, debe convertirse en lo que nosotros llamamos ese primer sensor de ciberseguridad de la organización. Últimas 3 reflexiones, hay que haber un cambio de paradigma. Esto, señores, no es una experiencia, porque mientras entrenamos a los usuarios para detectar correos, estaremos ignorando que el atacante hoy construye una historia completa a través de múltiples canales. Reflexión 1, ese cambio de paradigma. Reflexión 2,
la brecha entre el ataque y la defensa. Los atacantes ya hoy por hoy son omnicanal. Nuestras defensas todavía no lo son. Ellos coordinan los emails, los SMS, las voz, los QR en una sola operación. Y por último, reflexión número 3, el rol de nuestro colaborador, de nuestros usuarios. El usuario, por supuesto, ya no es el eslabón más débil. Es el único que puede ver toda la historia. Puede ver las herramientas que ven los eventos. Los usuarios pueden ver el contexto. Entonces, llévate esto. ¿Tu programa de awareness está entrenando para clics o está entrenando para tomar decisiones? Así que con esto damos por finalizada la presentación. Aquí les dejo el paper, si lo quieren descargar, está en inglés y en español, que habla del término de omni-phishing. Sé que a muchas personas no les gustan mis códigos QR, les tienen miedo, pero este es legit. Lo pueden hacer, pues no es QR-phishing, ¿ok? Estamos hablando de algo serio. Y por supuesto, como en todo nuestro Cyber Tuesday, le tenemos a ustedes un regalo. Les vamos a enviar esta guía rápida para proteger tu organización del omni-phishing. O sea que si ya estás acá y estás registrado, vas a recibir este documento con el paso a paso que puedes implementar hoy en una semana para reforzar a tu equipo y que estén pendientes del omni-phishing. Y por supuesto, vamos a acompañar con el propio documento del paper que lo define. Así que bueno, creo que eso es todo lo que les traigo el día de hoy. Muchísimas gracias por la puntualidad, muchísimas gracias a todos los que se inscribieron. Para mí es un honor estar aquí compartiendo mis conocimientos con un equipo tan maravilloso como el de Marfence, una herramienta fantástica. Así que bueno, no sé si tenemos muy poquito tiempo, Florencia, no sé si hay chance para algunas preguntas, ahorrando el tiempo de las personas, por lo menos una o dos, no sé si dejaron alguna preguntilla por ahí. Sí, Juan Carlos, la verdad que es súper interesante, están todos muy agradecidos y te están mandando algunos saludos. Lamentablemente el chat, como hablamos hace un rato con algunos participantes, no está funcionando, pero sí las preguntas, así que están dejando también sus datos para que les enviemos toda la información. No se preocupen que tenemos los correos para hacerles llegar todo. Así que agradecimiento a todos los participantes principalmente y trasladarte también a vos, Juan Carlos, las gracias por tu tiempo y por todo lo que nos estás aportando, que es súper interesante. Así que bueno, nos vemos la próxima. Vale, vale, muchísimas gracias y por ahí le tenemos un tema súper bueno para la próxima Cyber Tuesday, ¿ok? Así que manténganse en contacto. Muchas Chao. gracias, Juan Carlos.